Sí. Que la escriba ahí y después, cualquier cosa, después de la clase lo vemos. Bueno, entonces vamos a arrancar. Voy a compartir primero voy a buscar la práctica. Comparto entonces la pantalla. Bueno, nosotros conmigo habían resuelto el ejercicio 3 de la práctica 2 y habíamos trabajado con una tabla temporal intercambios. Ahora lo que vamos a hacer es el ejercicio 4, porque en la clase pasada estuvieron trabajando con Javier en el ejercicio 5, altas, bajas y modificaciones, antes de comenzar con el ejercicio 6. Entonces, dejo el ejercicio 5 y 6 para que lo hagan con Javier en la próxima clase, Javier Murillo. Y hoy yo voy a continuar con este ejercicio de la práctica 3, o sea que es el ejercicio 4, que toma los mismos datos del ejercicio 3, la tabla ciudades y la tabla temper. Bueno, vamos a ver entonces qué es lo que hay que hacer en este ejercicio. Dice, utilizando los datos de las tablas del ejercicio anterior, realizar un procedimiento que reciba como datos el código de una ciudad y un año y almacene en una tabla temporal para cada mes del año ingresado, el número de mes, el promedio de las temperaturas máximas y el promedio de las temperaturas mínimas de esa ciudad. Entonces vamos a hacer primero el ítem A. ¿Y qué pide después en un formulario? B dice en un formulario, realizar en un formulario que permite ingresar un año, o sea, un cuadro de texto. Acá tenemos el dibujo del formulario con el cuadro de texto que va a permitir ingresar un año. Y seleccionar el nombre de una ciudad, cuadro combinado. Hay que utilizar un control que permita ingresar en la ciudad a través de un cuadro combinado. Y dice, al hacer clic en un botón, muestre en una grilla el promedio de las temperaturas máximas y mínimas de esa ciudad para cada uno de los 12 meses del año ingresado. Entonces, un botón que cada vez que se hace clic se muestre el resultado del promedio de las temperaturas mínimas y máximas de los 12 meses del año que se ingresó, tal como se muestra en la figura. Utilice la tabla temporal creada en el ítem anterior. En caso de que no haya,
de que no haya valores registrados para esa ciudad, en alguno de los meses mostrar un cartel sin datos. Bueno, entonces, primero hay que hacer una tabla temporal, pero ya porque acá en el ítem B nos están solicitando que cada vez que se hace clic en el botón calcular promedios, dice se muestre la tabla temporal. Esto hay que mostrarlo en una grilla. En esta grilla vemos que tenemos las columnas, la primera columna con el mes, la segunda columna con el promedio de las temperaturas máximas y la tercera columna con el promedio de temperaturas mínimas. O sea, cada fila indica que es para el mes 1 tenemos un promedio de temperaturas máximas del mes 1 y para el mes 1 tenemos un promedio de temperaturas mínimas. Eso se indica en la última columna. Todos estos datos corresponden a la ciudad de Rosario y en el año 2014. Bueno, entonces, en base a esta tabla temporal, ¿qué es a lo que tenemos que llegar? Este es el resultado de lo que hay que obtener. ¿En qué momento hay que obtenerlo? Bueno, en este procedimiento. Si nos fijamos, dice que hay que hacer un procedimiento. En el procedimiento del ítem A, dice que reciba como datos un código de ciudad y un año. Bueno, el código de ciudad lo voy a obtener de este combo y el año lo voy a obtener del cuadro de texto. Y que almacene en una tabla temporal para cada mes del año ingresado. Ya nos dicen un número de mes, el promedio de temperaturas máximas y el promedio de temperaturas mínimas, que como vemos son los títulos de las columnas de la grilla. Y en los meses tenemos los 12 meses del año, del 1 al 12. En este ejemplo nos están solicitando que mostremos los 12 meses. Eso es lo que hay que obtener. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para obtener un promedio de temperatura máxima y uno mínimo? En base a los datos que tenemos en la tabla temperatura. Temper, quiero decir. En la tabla Temper tenemos el código de ciudad, una fecha, día, mes y año, y la temperatura máxima y la temperatura mínima. Esos 4 campos. Entonces, si nos pasan como parámetro la ciudad y el año, nosotros vamos a tener que obtener un promedio, o sea, nos vamos a tener que quedar con todos los registros de esa ciudad y de ese año y obtener un promedio de las temperaturas máximas para el mes 1, después obtener lo mismo, un promedio para las temperaturas máximas, las temperaturas mínimas del mes 1, de ese año y de esa ciudad. ¿Se va entendiendo o lo vemos con un ejemplo? Examinar. Por ejemplo, acá tenemos ciudades, código de ciudades. Bueno, por ejemplo, ciudad 1. Tengo de años anteriores, ¿no? Ciudad 1, la tengo acá otra vez, ciudad 1, ciudad 1. Si quiero hacer un promedio para la ciudad 1 y el año, acá tengo, bueno, el año 2019 o el año 2020, vamos a pensar en el año 2020. Si tengo que hacer un promedio, bueno, voy a tener que sumar para el promedio de temperaturas máximas, sumaré, sé que tendría que, el programa que tiene que hacer, sumar para el mes 1 la temperatura máxima. Ve el siguiente registro, es la ciudad 1,
Es el mes 1, sumo la temperatura. Es la ciudad 1, mes 1 y así. Y iré sumando mientras sea del mes 1. Por un lado, y también por otro voy a tener que sumar y contar cuántas temperaturas temperaturas mínimas hubo. Bueno, la sumo y la cuento. Eso es lo que hay que hacer de la tabla Temper. Tendría que, por cada mes, tendría que ir sumando y contando. Pero en lugar de sumar y contar aquellos que cumplen una condición, ¿qué podría hacer también? Hay una, ya por defecto, o sea, sumar y contar registros, por ejemplo, las temperaturas máximas. ¿Cómo tendría que hacer para sumar las temperaturas máximas de la tabla Temper del código de ciudad 1 y que el mes sea del año 2020 y del mes 1, por ejemplo? ¿Qué les parece? ¿Cómo lo resolverían ustedes? Con un calculate, ¿puede ser? Con un calculate, si tengo que calcular, por ejemplo, si es la suma, tendría que hacer un calculate sum y entre paréntesis tmax for que code ciudad igual a 1 and el año, el year del campo fecha se iguala a 2020 and el month de fecha se iguala a 1 y si todo eso es verdadero, bueno, si se cumple la condición que encuentro registros, yo lo almaceno en una variable. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Pero, ¿qué pasa si no tengo registros de algún mes? O de esa ciudad, por ejemplo, en la ciudad 1, en el mes 2, no tengo registro. Bueno, si no hay registros, vamos a ver, en el enunciado nos dice que tendría que aparecer sin datos. Entonces, todo esto es lo que vamos a tener que ir completando una tabla temporal, un cursor, donde si hay valores, yo recién mencionaba sum, pero como tendríamos que sumar y contar, dividirlo por la cantidad. Pero en lugar de usar sum directamente, podemos usar un calculate ABG, average, y entre paréntesis, Tmax. Y ahí calculamos el promedio de la temperatura por las condiciones que hemos visto, que sea para esa ciudad, para la ciudad, el año y el mes que queremos calcular. Bueno, lo mismo vamos a hacer con las temperaturas mínimas. Pero ¿qué pasa si en el mes 2 no tenemos datos? Entonces, cuando no hay datos, lo vamos a completar con el valor null. Null es un valor, quiere decir nada. Entonces, cuando no tenemos datos, los completaremos con null. Y lo que vamos a tener que hacer es que cada vez que un valor tenga el valor null, o sea, cada vez que la tabla contenga el valor null, vamos a hacer que los null se visualicen con la palabra sin datos. No es que acá hay un texto que si no tiene datos le vamos a completar con una cadena de caracteres sin datos. No, esto lo configuramos que todos los valores null se muestren como con esa cadena de caracteres sin datos. Eso lo vamos a tener que ir configurando nosotros. Bueno, entonces vamos a resolver a pensar cómo lo resolveríamos. Esto hay que resolverlo para los 12 meses. Entonces, ¿cómo hacemos para que recorra la tabla? Esta es la tabla que tenemos que recorrer, Temper. ¿Con un scan?
Podríamos recorrer la tabla Temper con un scan, pero ¿a qué resultado tenemos que llegar? Cuando tenemos una grilla y tenemos que completar datos de una grilla, en este caso tenemos lo que nos indica por dónde comenzamos, es la grilla. Ahora no, como, o la tabla temporal, en este caso a la que tenemos que llegar. ¿Qué tenemos? Los 12 meses. ¿Cómo podemos generar los 12 meses? O sea, sí, podríamos hacer un scan de Temper, pero ¿cómo decimos, bueno, ahora procesar el 1, después procesar el mes 2? Looking for. Acá sí o sí, ¿cómo comenzamos a resolver este ejercicio? Con un for. Un for mes de 1 a 12, por ejemplo, una variable que vaya de 1 a 2. Entonces, primero voy a tomar para el mes 1. Para el mes 1, y como parámetros voy a tener, dice el código de ciudad y el año, ahí sí voy a aplicar un calculate. Un calculate un calculate average de la temperatura máxima. De toda la columna con las temperaturas máximas y también con la condición que sea la ciudad, el año y el mes que yo estoy calculando. Una vez que obtengo el resultado, lo completo. ¿Qué pasa cuando dijimos que un promedio es una suma dividida una cantidad? Si no hay datos, ¿qué pasa? Estoy dividiendo por cuánto. Por 0 y el programa está un error. Claro, para evitar un error en tiempo de ejecución, porque no se puede dividir por 0, antes de hacer el calculate average, vamos a preguntarnos si por lo menos hay algún registro que tenga valores. Y eso lo podríamos hacer, bueno, me fijo, para la ciudad 1, en el mes 2, por ejemplo. ¿Hay alguno? No, no hay ninguno. ¿Cómo hice? Y lo tengo que ir contando. ¿Y cómo se cuenta? Con un calculate, con exactamente las calculate CNT, paréntesis, paréntesis, sin argumentos, va el count, porque tengo que contar cuántos registros cumplen exactamente la misma condición que le quiero aplicar al promedio. O sea, calculate CNT, paréntesis, for, que el código de ciudad sea igual a 1, por ejemplo, que el año, el year de fecha sea igual al 2020 y que el month de fecha sea igual a 2. Y Profe, una cantidad. Si esa cantidad es 0, no voy a poder aplicar. Entonces voy a la variable a la cual le tendría que asignar esa cantidad, le tengo que asignar el valor null. O sea, si es 0, le asigno null. ¿Sí? profe, eso para el año, directamente vos escribirías year igual thisform.text1.value. Directamente se busca así. Nosotros está muy bien tu pregunta. Yo estoy pensando en un procedimiento. En un procedimiento, vamos a escribir en un bloc de notas. O sea, ahora pensaría un procedimiento en el que no tengas el formulario hecho, digamos. Suponiendo que tengo el formulario, porque acá lo voy a tener que llamar al procedimiento en este formulario. Claro. En algún momento lo voy a llamar al procedimiento. Entonces, ya empezamos a pensar en el procedimiento. Yo lo voy a escribir en el bloc de notas, pero después lo vemos en el archivo. Lo vamos a ir resolviendo, después se los muestro terminado en Fox. Entonces, en este procedimiento, lo que me estaban diciendo es, ¿puedo hacer
Si yo estoy en un procedimiento, ¿puedo hacer referencia a un control de un formulario? Si no se puede hacer referencia. Por eso hay que enviarle los valores por parámetro. Ya lo está diciendo, un procedimiento que reciba como datos, en realidad lo estoy recibiendo como parámetro. Cuando me dice cuando algo recibo como dato y ya estoy hablando de procedimientos, eso es, es un parámetro, ¿sí? Un dato en un procedimiento es un parámetro. Yo ahora les voy a dar, lo voy a resolver en este bloc de notas, pero después, bueno, lo vemos entonces en Fox. Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? En una tabla temporal y promedios de temperatura. Bueno, entonces le voy a llamar alta promedios. Pero vamos a hacer alta en una tabla temporal. Pero bueno, el nombre que ustedes quieran le pueden dar. Entonces, entre paréntesis, ¿qué es lo que tengo yo, qué tengo que recibir? El código de la ciudad. Y yo lo escribo en el mismo orden en que lo dice el enunciado y en el que están los controles. Después hay que enviarlo en el mismo orden. Y un año, le llamo A, para indicar año, para no usar la ñ. La ñ, evitar el uso de la ñ para que no haya error en los nombres de variables. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Voy a tener que crear el cursor promedios. No dice nada del nombre. Create cursor temp, puedo llamarle temp, que es temporal, o le puedo llamar promedios. ¿Y qué tenemos que tener como campos de esta tabla temporal? Son los mismos nombres de las columnas, ¿sí? Mes, Promptem Max. Como ya los tengo, los voy a escribir mes. Y hay que decir el tipo de dato. Bueno, el mes es numérico, no más de 2 lugares va a tener. Puedo decir 2,0 o 2 solamente. Y nada más. En el caso de Promptem Max, también es numérico y entre paréntesis vemos que tiene dos dígitos en la parte entera, un punto y un dígito en la parte fraccionaria. Bueno, en total son 4 dígitos y 1 en la parte, no dice nada. Acá voy a seguir usando 5.1. Voy a seguir usando el mismo 5,1. Dejo lo mismo que la temperatura máxima para que no me dé, no voy a escribir 4 porque si no, no me va a alcanzar el promedio. Y como también hay que mostrarle valores null, tengo que permitir el ingreso de valores null en esta tabla temporal, que acepte valores null, le tengo que indicar en el tipo de dato, cuando crean la tabla, null. Bueno, hago exactamente lo mismo, creo el mismo campo. Numérico y entre paréntesis 5,1 paréntesis. De esta manera se crea la tabla temporal, el cursor, que es lo que es la grilla. ¿Cómo sabemos qué datos agregar al cursor y qué es lo que queremos mostrar en la grilla?
¿Hasta acá se va entendiendo? Sí, profe. Sí, profe. Profe, Bueno. ¿no va al null también? Ah, Ahí. me faltó uno. Hasta acá. ¿Cómo me doy cuenta? Si bien tengo el procedimiento y me lo dice en el procedimiento, número de mes, promedio de temperaturas máximas, promedio de temperaturas mínimas de la ciudad, igual hay que mirar la grilla y ya con eso es muy importante mirar a qué resultado tenemos que llegar para ver cómo vamos a crear el cursor. Ya con esto tenemos, una vez que sabemos el cursor, y después vemos cómo cargarle valores a esta tabla temporal. Acá dijimos, ¿por dónde empezamos? Tenemos la tabla Temper, pero la tabla Temper necesitamos valores por cada mes. Ya el número de mes es el que me va a indicar cómo completar cada fila. Entonces, como ustedes me habían mencionado antes, voy a tener que usar una estructura de repetición de 1 a 12 para generar los 12 meses. Y eso va a ser una de las condiciones que va a tener el calculate del promedio. Vamos a ver entonces si ya cumplimos que el código de ciudad, el año y la tabla temporal que almacene todo eso. Es lo único que nos dice. No nos dice nada más. Entonces ahora vamos a ver cómo la vamos a ir recorriendo a Temper para que por cada ciudad obtengamos los valores. Entonces, ¿empezamos por Temper haciendo un scan? No, no tenemos que hacer un scan, porque vamos a usar un calculate. Pero necesitamos que una de las condiciones del calculate, ¿qué condiciones vamos a tener en el calculate? El código de ciudad que recibimos como parámetro, el año que recibimos como parámetro. ¿Y qué otra condición? El mes. El mes. Por eso lo vamos a tener que generar for mes, que va a ir variando de 1 a 12. Ahora sí vamos a poder aplicar el calculate. Vamos a hacer el calculate. ¿Y en qué tabla tenemos que hacer el calculate? En Temper. Perfecto. Entonces, primero hay que seleccionar Temper para poder aplicarle el calculate. Porque así como está, si yo no ponía Select Temper, me lo va a hacer el calculate del cursor promedios. Y no va a encontrar ni Tmax, ni esos campos, no los encuentra y va a dar error. Ahora sí voy a usar un calculate. ¿Y qué es lo que voy a calcular? ¿Ya calculo el promedio? Sabiendo que puedo tener meses sin datos. No, hacer el contador y distinto de 0, buscar el Bien. promedio. Voy a hacer un calculate CNT, el cuento, con la condición que, ¿qué condición? Que el código es code ciudad sea igual a code ciudad. Bien, entonces, que el code ciudad, sea igual al parámetro que recibo. ¿Y qué más? Y que sería que el AA sea igual al... Claro, el año del campo fecha Ahí está. sea igual al año que estoy recibiendo como parámetro. ¿Y qué otra condición tenemos? Dice, Que el mes de la más, fecha sea igual al mes. Bien. El mes de fecha
sea igual a ¿qué? A mes. A A mes. mes. Muy bien. Lo voy a poner contra el margen para que se vea un poco más. ¿Con esto es suficiente? O sea, hago el cálculo, tú, una variable C, digamos, una cantidad. ¿Es suficiente con esto o podría agregarle alguna otra condición? Profe, y lo que habíamos dicho de que si el valor era nulo, eso hay que considerarlo en ese calculate para cuando te cuente el registro, o no es necesario. Acá estamos viendo el denominador. ¿Valores nulos en qué parte? En el, si no hay datos, si C es igual a 0, Sí, o sea, si, por ejemplo, no tengo registros en la tabla Temper de esa ciudad, de ese año y de ese mes, ¿cuánto vale C? nada, Vale 0. no lo va a contar. Sí, El resultado es 0. C le asigna 0. No encuentra ningún valor. Yo acá recién miré los datos. En ninguna parte dice que se le va a agregar null a los valores de Tmax y Tmin. Si, por ejemplo, que acá solamente dice que guarda información sobre temperaturas máximas y mínimas registradas. Solo si hay temperaturas. Si algún día no registraron, no es que se genera la ciudad, la fecha, Tmax con null y Tmin con null. Eso no lo dice. Yo ahora lo voy a resolver pensando que solamente voy a hacer, ¿hay registros o no hay registros? O sea, si no hay datos, no existen esos registros. No es que las temperaturas máximas y mínimas se van a completar con null. Por ejemplo, en el mes 2, si no hay datos, no hay directamente. ¿Sí? Bien. Entonces, si no hay datos, este calculate count va a tener el valor 0. Y es verdad, como decían antes, necesito, bueno, tengo que verificar que si, ¿qué pasa si C es igual a 0? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, ¿qué tengo que hacer si C es igual a 0? En el promedio de temperatura máxima y mínima habría que poner el null. Claro, entonces si es 0, directamente podría decir, voy a tener una variable tm de x para máximo, le asigno el valor null y también a tmn igual null. Profe, yo tengo una pregunta ahí. Sí, ¿Por qué directamente no pondríamos ya el valor sin datos? O como te lo pedía en el ejercicio de abajo. no puedo escribir texto en un campo numérico. Ah, claro. Este es numérico y este también. Bueno, en realidad son todos numéricos. Entonces, yo puedo hacer esto, bueno, y si no, para evitar bueno, y si no, tendría que hacer los calculate, exactamente el mismo calculate, pero no para la cantidad, sino que voy a tener que hacer el cálculo del average, vamos a ponerlo en minúscula, ABG,
Tmax. Y a eso le vamos a llamar Tmx. En lugar de C, Tmx. La misma condición, o sea, si por lo menos hubo un registro, entonces hago el cálculo le vamos a sacar estos espacios en blanco para que se pueda ver. A ver, claro. Profe, ¿y por qué es necesario volverle a aclarar el for cot ciudad igual a cot ciud? Bueno, si yo no escribo la condición, este Tmax se va a aplicar a toda la columna y me va a calcular un promedio de la columna de las temperaturas máximas. Claro, o sea, como que no alcanza solo con lo que pusimos en el otro calculate. En minúscula está, ¿no? Quería dejarlo exactamente igual. Claro. Este calculate ya se calculó, o sea, ya se ejecutó ese comando y obtuvimos un resultado. No es que filtró la tabla, no apliqué un filter de la tabla y me quedo con esos campos. No, el calculate solamente se aplica a aquellos registros que cumplen la condición del for. Pero tengo disponible toda la tabla temper. Ok, profe. Gracias. Bueno, así como hice el calculate para el máximo, con las mismas condiciones, voy a hacer el calculate ABG para el máximo, calculate ABG para el mínimo. Y en lugar de TMX, TMN para el mínimo. Y en diff. Bueno, podríamos entonces pensarlo de esta manera. Y una vez que ya hicimos el cálculo para esto, todo esto está contenido dentro del for, una vez que hemos hecho el cálculo, ¿qué podemos hacer? Hay que hacer el loop. ¿Cómo? Después del end for. Sí, ya, no escuché bien. Reemplazar los campos de la tabla. Exacto. Tenemos que seleccionar el cursor promedio, select promedios, y ahora ¿qué tendríamos que hacer? Agregar un registro en blanco. ¿Cuántos AP en blanco, no? ¿Cuántos registros en blanco se van a agregar si yo estoy dentro de un for? La cantidad que te diga el for. 12. 12. Acá vamos a poner en for. Bien, blanco. 12 registros. Entonces, una vez que obtuve el total, lo voy a reemplazar con replace mes, el primero. Yo lo escribo en minúscula tal cual está, pero es lo mismo que escriban en mayúscula o minúscula. No, Fox no hace distinción entre mayúscula y minúscula, es lo mismo. Y with, ¿quién tiene la variable mes? Bueno, acá lo que voy a hacer es cambiar la variable mes para que no me quede el mismo nombre de campo que la variable, le voy a poner i. Si no, me va a quedar el mismo, para que no me queden dos variables iguales. Si no, me va a quedar el mes. ¿Se entiende? Si no, me queda mes with mes. Y evitar problemas de nombres de variables. Replace. Y ahora sí. From temp max. El campo from temp max with. Y el valor de la variable tmx. Y lo mismo voy a hacer para el mínimo,
que lo reemplace con tmn. Y una vez que termino, fin. Esto lo pueden escribir así con este if. A mí me gusta, o sea, yo lo escribí de esta manera porque lo íbamos siguiendo, pero también hay otras formas de resolverlo. Lo podemos inicializar con null y si es distinto de 0C, hacemos los calculate directamente. No hay una única forma de resolverlo. Acá en este primer calculate que estamos viendo si por lo menos hay registros, estoy suponiendo que hay registros tanto en, o sea, que cuando hay registros va a haber registros en temperatura mínima y máxima, ¿sí? Si no, yo podría pensar, bueno, pero se pudieron haber cargado valores en temperatura máxima y por otro lado, haberse cargado valores en temperatura mínima. O sea, o uno sí o el otro no. No, acá cuando hay datos hay máximo y mínimo, por la forma en que está escrito este calculate CNT. Si no, por ejemplo, acá estoy, si hay registros de algún mes, hay máximo y mínimo. No es que hay máximo y si no hay mínimo lo completo con null. O si no, en un código de ciudad, una fecha, suponiendo que no hay máximo, lo completo con null y a mínimo le agrego un valor. No, eso no dice, porque si no, el calculate sería distinto. Acá estoy considerando que si hay datos, hay de los dos, máximo y mínimo. Y si no, no hay nada. O sea, no existe el registro. Por eso en el calculate no distingo si es máximo o mínimo. No estoy preguntando si es distinto de null máximo para hacer un calculate, porque los calculate de los promedios del máximo es de la columna máximo. Si llega a haber un valor null, bueno, no lo va a tener en cuenta. Lo mismo que mínimo. Pero acá estoy suponiendo que hay en los dos. Hay datos en los dos campos. Profe, Sí. te puedo hacer una pregunta con respecto al for, porque yo al fin de había agarrado el manual para hacer un ejercicio y vi que en la sintaxis estaba el for, bueno, el número de variable de qué valor hasta qué valor, loop, y después estaba el end for. ¿Para qué se usaría el exit y el loop? Porque eso no lo había entendido muy bien. No estoy entendiendo la pregunta. Yo cuando, o sea, en la sintaxis te aparece que Sí. arrancás con el for, le das una variable que es la que va a ir, súmate acá mes, que va de 1 hasta 12. Después te dice que haces los comandos a lo que vos quieras hacer en el for, que es lo que hicimos ahí hasta el último replace. Y después te marca que existe, o sea, que podría escribir exit y loop. Pero no sabía para qué se usaba. O sea, vos tenés acá, no te llego a entender tu lógica. Vos tenés un for de 1 a 12. ¿Y qué querías hacer después? Los comandos, lo que hicimos ahí. Sí. Pero yo digo en un ejercicio cualquiera, no en este. ¿Vos qué querías usar? ¿Un exit? ¿Tenés el campus a mano? Sí. Sí. Está la teoría de práctica,
el segundo archivo se llama VisualFox, comandos y funciones de programación. ¿En Y qué después, parte? en la, teoría de la práctica. Material Ajá. de estudio de... ¿El primero o el segundo? El Me parece segundo que es debe el ser. segundo. Y después, Sí. en la página 6 de 14, está la sintaxis del for. For en for, sí. Dice nombre de variable de memoria, valor inicial, valor final, paso, ¿Viste? incremento, sí. Sí. Y esto es lo que vos me preguntabas. Claro, ese exit y ese loop. Sí, No ¿qué sabía pasa? si se tenían que usar siempre, para qué los No, usaba, fíjate si que eran... aparece entre corchetes. Todo lo que aparece entre corchetes es opcional. Ok, Entonces, en programación estructurada, nosotros no hicimos una salida. El loop lo que hace, o sea, el exit te sale después del enfor. Y el loop lo que hace es volver al comienzo. Esto que está entre corchetes es opcional, no lo vamos a usar. Nosotros no, por favor, no usen ni exit ni loop, no usen exit para nada para resolver ningún ejercicio en la práctica. Porque eso no es programación estructurada. O sea, porque después no sabes por qué saliste, por qué salió de una estructura de repetición, puede ser un for, puede ser un while, puede ser un scan. No usen exit ni loop ni cancel, o sea, vamos a evitar porque o sea, resuelven los ejercicios, no es que van a estar mal, pero no es programación estructurada si empiezan a salir, que después no se sabe por qué motivos salieron, no se encuentran los errores en los programas. Si ustedes siguen la programación estructurada, es más fácil de seguir. Ya saben que en la programación estructurada, que son los comandos son secuenciales, top-down, de arriba hacia abajo, se van ejecutando los comandos. Entonces es más fácil seguir. Y las estructuras de repetición se van a repetir hasta que llega un valor final y pasa a la línea siguiente, al comando siguiente. ¿Esto era lo que vos me preguntabas? sí, profe. ¿Quedó claro? Sí, sí. Todo lo que está entre corchetes es opcional. Esta n chiquitita adelante quiere decir que tiene que ser un valor numérico. Valor numérico. Acá te dice, transfiere el control desde dentro del bucle for en for al comando que sigue inmediatamente a enfor. O sea, va después. Puede existir exit en cualquier parte del enfor. Y el loop, la inclusión del loop, devolverá el control directamente a la cláusula for, sin ejecutar las instrucciones que haya entre el loop y el enfor. Bueno, te lo lleva adelante, no sigue ejecutando las acciones que están. Eso no hay que hacerlo, ¿sí? Acá tenemos lo mismo, do while. Nosotros no lo vamos a hacer. Pero está bien tu pregunta, quiere decir que estuviste muy bien, estuviste leyendo los comandos. Bien. ¿Se entendió entonces esta parte A del procedimiento? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Ahora, bueno, esto lo vamos a tener que crear en un archivo de procedimientos. El archivo va a tener extensión .prg. Entonces, vamos a cerrar acá, que tengo abierto. Temper. Tenemos entonces, ¿qué es lo que van a tener que hacer? Abrir
un administrador de proyectos, ¿no? Crear un nuevo proyecto y en código, programas, nuevo, y ahí van a tener que escribir el procedimiento. El procedimiento que yo hice en el bloc de notas, edición, seleccionar todo, copiar y lo van a pegar en el procedimiento. Ya tienen por supuesto que va a estar todo identado correctamente, ¿no? Para poder darse cuenta que todas estas líneas de código están contenidas en esa estructura for. Bueno, y el procedimiento se llama alta-bajo promedios, con 2 parámetros. Podemos escribirlo de esa manera o podríamos haber puesto también parámetros y sin los paréntesis. Cualquiera de las dos formas iba a estar bien. Yo lo cierro. Profe, Sí. una pregunta. A la variable C, ¿no habría que inicializarla? Claro, a la variable C me pregunta, ¿habrá que inicializarla en 0? Ya se inicializa si la inicializan no va a estar mal, la pueden inicializar en 0. Por cada cambio de mes van a tener que hacer, o sea, si ustedes dicen, bueno, la quieren inicializar a C igual a 0, no va a estar mal. Pero con este calculate se le va a sobreescribir con 0 si no hay registros. Ah, listo, genial. O sea, no es que esté mal, pero lo van a volver a sobreescribir con 0. Lo inicializan en 0 y lo sobreescriben otra vez con 0. Acá lo que es importante darse cuenta, a qué resultado había que llegar, y lo que me determinaba la estructura de repetición for y de 1 a 12, bueno, puedo ver en este caso se van a agregar los números de mes. También hay funciones que me permiten almacenar el nombre de mes. Pero vamos a ver, cierro, no voy a guardar los cambios. Entonces yo ya lo tengo escrito al procedimiento. Ya previamente, bueno, no lo hice igual, es parecido. Vamos a hacer esta versión, edición, voy a tener 2 PRG. Yo lo hice parecido, pero vamos a ver cómo lo había planteado antes. Tengo alta promedios, le llamé code y año. Tengo el cursor, exactamente lo mismo que el cursor creado, pero todo en mayúsculas. Y de 1 a 12, select temper. En lugar de hacer el cálculo, directamente inicializo en null las 2 variables y si C cambia a 0, me pregunto si es mayor que 0, hago exactamente el mismo cálculo de los 2 promedios. En div, select promedios, append blank, replace mes with i, replace prompt max, es exactamente lo mismo. Esta es una versión parecida. Se llama el archivo de programas proc1 y es un archivo, si ustedes se fijan, dice ruta, no me deja agrandarlo, dice la ruta, la dirección donde el path donde se encuentra es la dirección y después el nombre del archivo proc1.prg, la extensión PRG. Ese es un archivo de programas. Lo pueden abrir con un bloc de notas si quieren para ver el contenido. Hasta acá entonces se entendió. Solamente les indiqué dónde guardar el procedimiento. ¿En dónde? En el administrador de proyecto, en la solapa código, nuevo, ahí copian y pegan el bloc de notas.
o al bloc de notas, si le ponían .prg, lo agregan. Lo guardan como .prg, lo podían agregar. ¿Bien? Profe, una pregunta. Sí. En el programita, cuando se crea el cursor, cuando create cursor, mes sigue llamándose mes. Eso es por i, para que no se confundan. Tengo mes, el campo mes del cursor. El cursor se llama promedios y tiene un campo mes. Ah, estamos. Y acá tengo la variable i que la cambié. Para que no me quede Ahí se inicializa ahí. mes con mes. Le puse mes con i. Claro. Porque cuando después me di cuenta, para no usar mes, le cambié ahí. Bueno, eso lo van razonando. No, Yo está ahora bien, profe, me había confundido, perdón. lo planteé distinto, pero bueno, lo tenía resuelto de otra manera. Ya está entonces. Entonces, con esto ya cumplimos con hacer el procedimiento del ítem A del ejercicio 4. Ahora nos dicen, bueno, hacer el ítem B. El ítem B, crear un formulario. Siempre trabajamos en un proyecto. En un proyecto vamos a tener, por un lado, las tablas, que ya la habíamos creado para el ejercicio anterior. Esos están en la solapa datos. Y por otro, vamos a tener formularios. En la solapa formularios vamos a tener que crear un nuevo formulario donde vamos a agregarle un cuadro combinado, un cuadro de texto. El cuadro combinado o combo box, y un cuadro de texto y un botón. Y una grilla. Cada vez que hacemos clic en el botón calcular promedios, va a invocar al procedimiento. Vamos a invocar al procedimiento con los parámetros del código de ciudad del año. Y luego que vuelve del procedimiento, en el procedimiento se va a crear el cursor y se van a completar con datos. Cuando vuelve del procedimiento, enlazamos el archivo, la tabla temporal con, quiero decir, enlazamos la grilla con este archivo temporal, con el cursor promedios. ¿Con qué propiedades? ¿Cómo enlazamos? ¿Con qué propiedades enlazamos la grilla? Record source. Exactamente. Record source y record source type. Y como es cursor, siempre es alias. Va uno alias. Bueno. Además, tenemos que invocar a un procedimiento. En el evento load del formulario, vamos a copiamos. Este es el evento load del formulario. Yo porque lo tengo, van a evento load. Load del formulario. En el evento load del formulario, el evento load sí del formulario, form 1, no sé, form 1 o el nombre que ustedes cuando lo crean elijan, van a tener que elegir el set default y como están trabajando con fechas, recuerden de usar set date, día, mes y año. Lo que hace es setear en las fechas, la variable fecha, que se la muestre primero el día, el mes y el año, porque si no, por defecto muestra
el mes, el día y el año. De esa manera va a mostrar el día, mes y año. Luego elegimos que Set Centurión para que muestre con 4 dígitos el año. Set Tokoff es para que los resultados del Calculate no queden reflejados en el escritorio, o sea que no, sino se sobrescribe el formulario con un resultado, un Calculate. El valor del Calculate lo muestra. Si yo lo dejo en on, lo va a mostrar. Si en off, se apaga. Como estamos usando procedimientos, le indico que todos los con set procedure to, todos los procedimientos que vamos a utilizar, lo busque en el archivo proc1.prg. Este nombre lo pueden cambiar, o sea, es el archivo donde guardé el procedimiento, pero en ese archivo va a contener todas las funciones y procedimientos del programa. Si tengo más de uno, los voy a tener que, si en el administrador de proyectos, en el código, si tengo más de un procedimiento, bueno, o una función, una function, la tendré que escribir, la escribiré acá en function. Y así, todo el listado de funciones y procedimientos va a estar en este contenido, en este archivo. ¿Se entiende? Que los busque en el archivo .prg. Y también habíamos dicho que vamos a setear que cada vez que completamos, cada vez que aparezca un valor null, que lo muestre como sin datos, y lo va a mostrar con lo que aparezca entre comillas dobles. Estamos seteando set null display to todos los null, que los muestre como sin datos. Como estamos trabajando con una base de datos, voy a abrir Open Database. Yo le llamé a la base de datos Sutem. Entonces, Open Database Sutem. Y esto se va a mostrar cada vez que la ejecutamos. Yo ya la había abierto antes con Close Database. La cierro. Ahora está cerrada. No se la ve. Entonces, abro la base de datos. Una vez que abro la base de datos, abro todas las tablas que contiene esta base de datos. Use, ciudades, in1, orden y nombre. ¿Por qué tengo que abrir la tabla ciudades? Porque en el combo tengo que cargar todas las tablas, quiero decir, todos los nombres de las ciudades. Use temper in2. Estoy abriendo la tabla temper en el área de memoria 2. Las ciudades las abro en el área de memoria 1. Y también activo el índice. Esto es para que, y order y nombre, le estoy activando el índice. Es para que cuando se visualicen ordenados alfabéticamente. Tengo abiertas 2 tablas en distintas áreas de memoria. Cada vez que se abre una tabla, hay que indicar el área de memoria, que son áreas distintas. Porque si yo abro una tabla y después use ciudades y luego hago use temper, cuando hablo temper, cierro la anterior. Cierro ciudades. Por eso para poder abrir varias tablas, o sea, tengo varias tablas abiertas, para tener varias tablas abiertas, tengo que abrirlas en distintas áreas de memoria. Si hay una tabla que va a ser la activa. ¿Cuál? Aquella que abrí último o aquella que seleccioné con el select y el alias de la tabla. Esa es la tabla activa. Puedo tener muchas tablas abiertas, pero una sola activa. Entonces, este es el código del evento. Bueno, el código del evento load lo tenemos acá. Ojo que este es mi directorio de trabajo. El de ustedes será otro. No sé,
C, dos puntos, la ruta o el camino donde van a guardar todos, la carpeta donde van a tener las tablas con la base de datos, el contenedor de base de datos y las tablas, y los archivos índices. ¿Se entendió el evento load? Estamos trabajando con procedimientos, hay que agregar set procedure to. Estamos trabajando, queremos que los valores nulos se los muestre con un mensaje, bueno, hay que setearlo. ¿Hasta acá se entendió? ¿Están conectados? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces, ¿qué nos queda ver ahora? ¿Cómo inicializamos el combo ciudades? En el caso de año, que va a ser numérico, bueno, lo inicializamos en las propiedades con 0. Pero el combo ciudades, al abrir las tablas en el evento load, lo vamos a tener que ir cargando también al combo. Lo vamos a tener que ir cargando a medida que se ejecute el evento. ¿En qué evento vamos a inicializar el combo con los nombres de las ciudades? En el init del formulario. Sí o sí en el init. No, en el evento load no podemos hacer referencia a ningún control. Entonces, en el evento init. Bien. ¿Y qué código vamos a utilizar? A ver, yo esto lo voy a copiar. No están hablando. No hacen comentarios. Yo no sé si están conectados, si no están conectados. No escuché qué pregunta hiciste, profe. ¿Cómo? No escuché qué pregunta hiciste. ¿Qué habías preguntado en el evento init? Les pregunté, está bien, me respondieron bien que en el evento init se inicializan los controles, tenemos el combo ciudades. ¿Y cómo lo inicializamos? Con un use. Use, no hay que abrir nada, ya está abierta la tabla. En un select, perdón. Un select ciudades, por ejemplo. Bueno, y vamos a tener que ir copiando el nombre de la ciudad de la tabla ciudades. Lo tenemos en el proyecto. Vamos a tener que ir copiando el nombre y el código. El nombre es lo primero que queremos que se vea. Y como primer argumento. Y como segundo argumento, el código de la ciudad. Eso lo vamos a hacer porque se va a ir copiando de la tabla al control. Se le va a ir agregando. Va siendo solo el mismo programa, el mismo método, addListItem, es el que va a permitir agregar, adicionar ítem al combo. Como recién lo había mencionado, lo había escrito, o sea, sin enlace a datos, seleccionamos ciudades y vamos a recorrer la tabla ciudades con un scan y para que el puntero de registro primero se va a posicionar en el primer registro de la tabla ciudades. ¿Qué es lo que va a hacer? Cuando el puntero está en el primer registro, con el comando deform
CMB porque es el nombre del combo, CMB ciudades, punto. El método addListItem y entre paréntesis, nombre es el nombre de la ciudad, coma, code ciudad es el campo code ciudad de la tabla ciudades. Entonces, se van a ir agregando, copiando de la tabla ciudades el nombre y el código, esos dos valores al mismo tiempo. Del primer registro de donde está apuntando el scan. Vuelve el scan. Otra vez va al scan. Si no terminó el archivo, si no llegó al EOF del archivo, al fin de datos, quiero decir al fin de archivo, el puntero se posiciona en el siguiente registro y en el siguiente registro de la tabla ciudades se copia nombre y ciudad y código de ciudad. Vemos el nombre como primer parámetro. El segundo parámetro no lo vemos, pero lo estamos agregando. Y esto es, estamos enlazando el combo, no lo estamos enlazando, sino estamos completando con valores el combo sin enlace a la tabla. Hay una copia. ¿Qué pasa cuando no están enlazados los controles? Si hago una modificación en el combo, no queda reflejado en la tabla. Si hago una modificación en la tabla, en el origen, no queda reflejado en el destino, porque no está enlazado. Esto es sin enlace de datos. Ustedes lo querían agregar. ¿Se puede en el evento init enlazar un combo sin enlace con enlace de datos? Sí. Se puede cambiándole las propiedades. ¿Qué ventaja tengo de trabajar sin enlace de datos con enlace de datos? ¿Qué desventajas tiene trabajar sin enlace, o sea, no haber enlazado, trabajarlo así sin enlace de datos? ¿Qué desventaja tiene? Por ejemplo, en la tabla ciudades. ¿A cuántos datos tengo acceso trabajando sin enlace a datos? Yo acá le agregué provincia. Solamente tengo acceso al código de la ciudad, al nombre. Al otro campo no tengo. Y si tengo más campos, no tengo acceso. En cambio, si yo lo hubiera al combo enlazado a la tabla ciudades y haber configurado las propiedades del combo para que me quede enlazado a la tabla ciudades, ahí sí voy a tener acceso a todos los campos de la tabla. Bien. El agregarle thisform.txt año.value igual 0, lo que estamos inicializando, al inicializarlo en 0, cambiarle la propiedad value a 0, estamos indicando que ese control va a almacenar un valor numérico. Al hacerlo en el evento init, lo estamos haciendo en tiempo de ejecución. ¿Sí? Cuando se ejecuta el evento init, ahí se cambia. Otra forma de cambiarle el valor a 0 es en las propiedades en tiempo de diseño. Voy al cuadro de texto, en tiempo de diseño, en la propiedad value, si le agrego un 0, ahí lo estoy cambiando. Si lo cambio en la propiedad en tiempo de diseño, si le agrego 0, no es necesario cambiarlo en tiempo de ejecución, en el evento init. En el evento init del formulario. No es necesario que yo lo cambie en este evento init, porque ya lo cambié en las propiedades, o sea, o está en uno o en otro, no en los dos al mismo tiempo. Profe, ¿por qué lo ¿Qué inicializas en hice? 0? Porque necesito que sea de tipo numérico, un año. El año, la función year
del campo fecha, no, quiero ir al proyecto. Por ejemplo, en Temper, examinar, de esa manera ya me queda abierta la tabla, ¿no? Ya la tengo abierta a Temper, las temperaturas. En la ventana de comandos, por ejemplo, si yo quiero saber, Temper tiene un campo fecha, entonces el year de fecha, el año de fecha, cierro el formulario, me da, por ejemplo, en el primer registro, me da 2019. 2019 es un valor numérico, es un número. Si yo en cambio, en el cuadro de texto, acá tengo el proyecto, en documentos, en el formulario, el cuadro de texto, así como está, es de tipo, fíjate cómo está alineado, es de tipo texto. Y necesito cambiarlo a un valor numérico, que si yo escribo texto, cuando se los mande como parámetro, voy a comparar, si bien voy a ingresar un número, pero ese número va a ser un texto, entonces yo se lo envío como parámetro a un texto con un número, me va a decir con el year de fecha, me va a decir, no coinciden los tipos de datos. Bueno, si no, generamos el error y vamos a hacer que funcione. Bien, ¿qué más hice yo en el init? Creo el cursor, lo enlazo a la grilla y ajusto también los anchos de las columnas. No, esto no hay que hacerlo, no es necesario, pero para que quede una estructura, aunque sea vacía, con los títulos de las columnas, por ese motivo lo estoy haciendo. Finalmente, nos queda ver qué hay en el botón, vimos en el init load, y en el botón para invocar al procedimiento altas promedio. Do altas promedio, with, lo voy a copiar y pegar acá. Esto es evento clic del botón. ¿Y qué es lo que va a hacer en el evento clic del botón? Tengo entonces do, invoco el procedimiento, do alta promedios, le llamé alta-promedios. With, el primer valor era el código de la ciudad. Dijimos que le enviábamos dos parámetros. El primero el nombre, el segundo el código. Entonces, ¿cómo obtenemos el segundo nombre cuando seleccionamos un combo? Con la propiedad del combo list item id. Thisform, el nombre del combo, list item id, obtenemos, con esa propiedad, obtenemos el valor de lo que está seleccionado en ese momento en el combo, en la segunda columna, la que no es visible, que están los códigos. Coma, thisform, lo que dice el cuadro de texto, thisform.txt año.value. Invocamos al procedimiento, le enviamos esos dos parámetros que coinciden también en cantidad, tipo y orden, cantidad de parámetros, tipo de datos de los parámetros y en el mismo orden. Y cuando vuelve, va el procedimiento, vuelve, en el procedimiento te crea otra vez el cursor. O sea, si el cursor estaba creado en el evento init y con el create lo sobrescribe. Se sobrescribe y se vuelven a agregar los valores.
y enlazo a la grilla, enlazo la grilla con la propiedad record source type 1, que es alias. Hay que agregarle el valor 1 con ese valor numérico. Y enlazo la otra propiedad de la grilla, que es thisForm.grid1.recordSource, que es el nombre del alias, que se llama promedios. Ajusto las columnas con los anchos, la primera para el mes 80, la segunda 100 y 100. Voy a promedios, select promedios, go top. Eso es para que el puntero del cursor empiece al principio, si no por todos los append blank me queda al final. Y hago un refresh de la grilla. Voy a cerrar temper. Bueno, entonces, ahora lo ejecutamos. Guardo los cambios. Entonces, en ciudad, para poder ver los nombres de la ciudad, la tengo que hacer clic para desplegar el combo. Yo empiezo, los tengo todo en mayúsculas, los nombres de las ciudades, y empiezo a escribir RO, escribí, bueno, si escribo más rápido, a ver si escribo más rápido para que me diga, para que empiece a escribir Rosario. Rosario. Vimos que había datos en el 2019, 2020, vamos a poner 2020. Calcular promedios. Y a partir del mes 6 no hay datos. Vamos a ver en el 2024. En Rosario no hay datos. O sea, no hay datos en ningún mes. No hay datos cargados. En el 2019, calcular promedios, no tiene datos. Y para la ciudad de Rosario, tal vez haya en otras ciudades. Bueno, y escribir y salir. Nos faltó ver el código del botón salir. Tenemos close all y thisForm.release. Al salir con el botón salir, bueno, tenemos que poner descargar release, que significa descargar de memoria el formulario. Ese es el código del botón salir. Close all y release. Close all cierra todo, cierra el proyecto, cierra formularios, cierra todas las tablas temporales, etc. O sea que en el unload del formulario no habría que poner nada. En el unload del formulario no habría que poner nada. Sí, yo lo configuré, pero vamos a sacar control X. Fíjense, ya están creadas todas las... Si yo escribo salir, no hay nada. Y hasta el proyecto cierra. O uno o el otro. En el unload, por ejemplo, no va el deform.release, porque el evento unload es el que hace eso. Descarga de memoria el formulario. Solamente iría un close all que cierre todo. No sé, ya son y 29, nos dejo de Profe, compartir. ¿podrías copiar el código en el chat como la otra vez? ¿Esto que está acá? Sí. Bueno, bueno, vamos a ver si... Les voy a copiar este o el otro. Bueno, les copio las dos versiones. Copio uno. A mí me piden los códigos. No sé si se los piden a Javier también.
Javier, ¿a vos te piden los códigos? No, la otra vez no, pero no escribí mucho código yo. Ah, bueno. Vamos a ver. Select promedios. Me queda